Que eran 2 semanas de clase y no presentaron un proyecto. ¿Quién te dijo eso, Jessica? ¿Se lo dijo Néstor? Bueno, si lo dice él. Pero, en fin, a lo mejor puede que lo esté confundiendo con otra asignatura. Porque hay una asignatura que se llama integración, que esa es la que son las 2 semanas, que hay que venir todos los días. Vale, entonces a lo mejor no sé si a lo mejor lo pudo confundir una cosa con otra. Vale, pero hay una asignatura que se llama proyecto. Eso está claro. A ver, cuchis. ¿Todavía la corrección de los exámenes está en proceso? Claro, pero ese proyecto está aquí puesto ya en la plataforma, dice proyecto empresarial. Y está hablado de contabilidad y de sello. No sé si será en segundo. No, es en tercero. Siempre esa asignatura es en tercero. Bueno, a ver. Les he abierto ya el tema 2. ¿Por qué se los he abierto? Uno, porque no sé si por desgracia o para bien, pues es la última vez que me ven este año. ¿Saben a qué me refiero? No quiere decir que me vaya a ir. Ah, claro, no hay más clases este año. Quiere decir que no hay más clases de COP este año. Estamos negociando alguna más. No me asuste, Marcelo, no me asuste. Podemos venir a hacer alguna botella de champán y tomar Navidad. Vale, pues entonces les he abierto el tema 2 básicamente por 2 razones. Porque quiero explicar antes de fin de año, que ustedes entiendan lo de las cuentas del grupo 6 y grupo 7, que son gastos e ingresos, ¿vale? Y que ustedes durante todo este periodo, hasta enero, se vayan mirando este tema, que son 60 páginas o más de 60 páginas, y que traen varias de las problemáticas contables que luego en el segundo trimestre nos vamos a meter con ellas. ¿Me explico o no? A ver, hoy obviamente no me va a dar tiempo de explicarlo todo. Yo lo que me voy a centrar básicamente son en 2 cosas y en explicar 2 problemáticas contables que creo que no son demasiado difíciles, como son los gastos de personal, y empezar explicando lo que es la amortización del inmovilizado, que son problemáticas contables no muy difíciles, y dejar ya todas las problemáticas de compra, ventas, toda la cuestión de imposición indirecta, toda la cuestión de los descuentos, los wrappers, los embalajes, toda la cuestión después de acreedores y deudores, todas esas problemáticas, pues dejarlos para el segundo trimestre porque tienen más chicha y requieren más tiempo. ¿Vale? Además, lo que yo he puesto en este tema es que, por ejemplo, si ustedes se van a la página 5, veis que empiezo aquí por la problemática contable de las compras y ventas. Entonces, ahí vamos, básicamente les explico la problemática, les pongo los asientos que ustedes tienen que saberse y luego hay ejercicios hechos. ¿Para qué? Para que ustedes durante este tiempo, ¿qué hagan? ¿Para que ustedes qué hagan? ¿Para que ustedes qué hagan? Los ejercicios que están aquí. Para que los practiquen, ¿vale? De forma que a ver, Jessica me está haciendo la pregunta del millón. El famoso punto 13, que todo el mundo estaba preguntando por qué. Lo de la compra de la fotocopiadora que se quedaba pagando a 3 años. ¿Vale? Ahí, como decía Gretel, era un hecho contable y abarcaba 2 cuentas.
¿vale? Pero yo básicamente lo que quería es que simplemente en el balance pues tú me pusieras, por un lado, que tienes una fotocopiadora nueva, con lo cual tendrías que desglosar la cuenta de fotocopiadora, y en el pasivo lo que tenías que poner es un proveedor de inmovilizado a largo plazo, porque es a pagar en 3 años. ¿Sí o no? ¿Entienden o no? Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que supondría un tratamiento diferenciado del resto de los puntos, porque en el resto de los puntos, si estamos Sí, solamente era una cuenta. en un aspecto, no podemos en uno decir, pues aquí voy a aplicar dos, porque nos volvemos locos. Si aplicamos dos, lo aplicamos desde el principio. Entonces, por eso yo le dije que sí. Por eso yo te dije a ti, piensa solamente, por ejemplo, compras una fotocopiadora, pues simplemente pones la fotocopiadora y ya está. De forma que si tú me lo pones así, pues yo tampoco te lo voy a poner mal. No, no, yo te puse una nota, oye, yo voy a tratar desde la perspectiva. Exacto. Sí. Y va en el pasivo por un lado y en el activo material. Pero si tú solamente pusiste una cuenta, que en este caso es lo que yo estaba diciendo, la fotocopiadora, tampoco te lo voy a poner mal. Lo que sí yo esperaba, y yo lo que quería que hicieran, es que esa fotocopiadora, porque en no todos los puntos del examen había otra fotocopiadora que habíamos comprado antes, ¿sí o no? Sí. Pues lo que teníamos que hacer es esa cuenta de fotocopiadora que desglosarla en dos. Eso sí yo que quería, básicamente lo que quería que hicieran. ¿No lo hicieron? ¿No desglosaron la cuenta de fotocopiadora? ¿Hicieron dos fotocopiadoras distintas? ¿Pero te refieres a la deuda del pasivo o a la... No, a la del activo, lo de la fotocopiadora. Ya, pero si no lo consideré como activo, si no solo vi el lado de la deuda... Bueno, pues entonces nada. Vale. Desglosé otras cosas que coincidían las cuentas, pero claro, si solo veo el aspecto de la deuda, vale. Después, justo ese ejercicio te parece al 13, de lo que había que entregar, ¿no? Es que era el ejercicio. Pero es que era el mismo. hacer las clases de YouTube, por ejemplo, las que hemos visto, justo esa clase no está en YouTube, ¿no? Bueno, no la encuentro. Pues yo me acuerdo que la di. Yo me acuerdo que haberlo visto en clase. Yo me acuerdo que me acuerdo de haberlo. Puse a ver las clases una vez antes del examen para ir repasando todos los temas que hemos, ¿vale? Los ejercicios. Y ese ejercicio que yo lo recordaba que lo habíamos hecho, no lo puedo encontrar. Bueno, no sé, yo como comprenderás, yo no me pongo a repasar todas las clases porque yo es que no subo las clases este año, las subo el informático. Entonces, yo lo que no puedo hacer es ponerme en casa a ver las clases. No estaba el ejercicio, no estaba. Yo lo vi, no estaba. ¿No estaba el ejercicio? Pues yo me acuerdo lo hice aquí. Sí, yo también me vine a clase ese día, pero justo cuando lo quise repasar, no pude repasar porque en YouTube no estaba. Pues entonces, cuando ustedes les pase algo de eso, cuando salí aquí justo ese tema, cuando ustedes les pase eso, por favor, me mandan un mensaje a mí para yo mandárselo. La clase que yo te había dicho, ¿te acuerdas que no estaba? Que me dijiste, hubo un problema en el sistema, tal cual. Al final de esa clase nunca se colgó. Pues, si tú lo ves, es decir, si tú ves que no se ha colgado, me vuelves a mandar un mensaje y me dices, mira, Marcelo, esta clase la quiero repasar, pero no está. Mira a ver qué es lo que pasa, porque entonces yo lo que tengo que hacer es mandarle una incidencia a la jefatura de estudio para que se la mande a informática a ver qué es lo que pasa. Lo comprenderás, yo no puedo ponerme a ver si las clases están todas ok en YouTube, porque si no es que no haría otra cosa que eso. Pero por eso necesito que si tú ves que hay algo que no está, me lo mandas a mí para yo hacérselo saber a la persona encargada de que lo pueda solucionar. Vale. A ver, la cuenta es 161. A ver, la 161. No, la 161 no es porque pone proveedores de inmovilizado a largo plazo, pero pone parte vinculada. Y ese subgrupo, el 16, nunca lo hemos dado. Y esto es para empresas que están vinculadas entre sí. En todo caso, sería la cuenta 173, pero no la 161. ¿Lo ven o no? Yuhu. Nadie me dice nada. Se me quedó todo el mundo. ¿Que había vinculado que había otra fotocopiadora? No. Las dos fotocopiadoras son distintas. Yo no vinculo una fotocopiadora con otra. No la vinculación no con la fotocopiadora, sino con la empresa. Exactamente. Vale, de todas formas, nosotros nunca hemos tratado este subgrupo, el subgrupo 16. Exactamente, era la 173. Eso sí lo habíamos dado en clase. Bueno, a ver.
Entonces, verán que, por ejemplo, en la 5 aparecen los asientos, aparecen las cuentas y luego empiezan a aparecer ejercicios explicados de cómo se deben hacer las cosas. ¿Vale? Entonces, yo les he puesto todo esto. Como ven, son un porrón de páginas, un porrón de asientos, un porrón de ejercicios para que ustedes de aquí a enero, ¿qué hagan? Pues lo vayan mirando. Lo vayan intentando hacer, lo vayan intentando entender, para que así cuando lleguemos en enero, pues digamos que, y yo me pongo a explicar las cosas, pues ustedes yo creo que ya más o menos lo vayan cogiendo, ¿o no? ¿Vale? Entonces, uy, qué serio está todo el mundo, qué callado, ¿qué les pasa? A ver, volvamos para arriba. Entonces, lo que vamos a explicar hoy básicamente va a ser tres cosas. Voy a empezar aquí hablando otra vez un poco del plan general contable, pero deteniéndome en algunas cosas que a mí me interesa que ustedes entiendan bien, como es, por ejemplo, el principio del devengo. Luego, entender bien lo que es un gasto y un ingreso. Entender bien que ahora vamos a ya tener en cuenta dos grupos más de cuentas, que son el grupo 6 y el grupo 7. Y vamos a empezar hablando de esos grupos de cuentas, analizando dos problemáticas contables específicas, que una le va a sonar porque son gastos de personal y eso tiene que ver con algo que yo les tuve que dar el año pasado, en el último trimestre, cuando llegué y que todo el mundo pues dijo, uy, me han cambiado de profesor. ¿Recuerdan? Nóminas TC1 y TC2. ¿Suena de algo? Pues por eso yo les puse aquí también un ejercicio mono que vamos a intentar hacer algunos de los asientos de aquí. Y, oh, sorpresa, hay una nómina. Horror, hay una nómina. Vale, yo lo que trataré siempre también es traer algún documento para que ustedes vean como un documento físico, luego lo podemos trasplantar a un asiento contable. ¿Vale? ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, este es un ejercicio con varios asientos relativo a la problemática de personal. ¿Vale? Por eso no voy a empezar por el orden que hay aquí en el tema, sino que voy a ir más abajo. Y luego si quisiera también empezar a explicarles, pues sí, esos GTH, Araceli, horror. Explicarles también, empezar con la problemática de amortización de inmovilizado. ¿Vale? Para que ustedes lo vayan cogiendo. ¿Vale? Más o menos nos estamos situando. ¿Sí o no? Bueno, una de las cosas que tenemos que recordar es, ¿qué pasó aquí? Antes de empezar con el plan general contable, es que toda contabilidad, voy escribiendo aquí, lleva un ciclo. Por eso se denomina el tema el ciclo contable. Es decir, que va a haber un periodo en el cual la contabilidad se abre, luego va a haber un periodo en que va a haber una gestión económica de la empresa, luego va a haber que hacer una serie de ajustes, luego va a haber una cosa que se llama cálculo del resultado y luego va a haber un cierre. Entonces, básicamente, a grosso modo, esto es lo que consiste, muy a grosso modo, un ciclo contable. Se pasa por una serie de fases que son inicio o apertura. Esto se llama gestión, lo podemos llamar así. Luego hay una serie de ajustes, calculamos cuánto hemos ganado o hemos perdido y por último cerramos la contabilidad. ¿Sí o no? ¿Lo tenéis claro esto? Pues esto es básicamente un ciclo contable. ¿Vale? Entonces, básicamente el ciclo contable suele durar un año. Normalmente. Empieza en el 1 de enero y se termina el 31 de diciembre. ¿Vale? Entonces, a 1 de enero
hacemos lo que se denomina un asiento de apertura. ¿Y qué es básicamente un asiento de apertura? ¿Se acuerdan que había unos ejercicios que yo les dije que hicieran que ponía: se ha creado una sociedad en la cual los socios aportan aportan, por ejemplo, dinero en efectivo, aportan una furgoneta valorada en tantos euros y aportan una fotocopiadora. Y ustedes hacían un asiento de apertura. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se hacía? Se ponía por el haber la cuenta de capital y se ponía por el deber que todas las cuentas de activo, que las cuentas de activo comprendían los bienes y derechos, ¿lo recordáis? Que los socios aportaban a la sociedad que se estaba creando. ¿Vale? ¿Eso lo recordáis bien, bien, bien? ¿Sí o no? ¿Seguro, seguro, seguro? Vale. Pero claro, como en la contabilidad, ¿dónde está mi plantilla? Me la han quitado. Yo la quiero. A mí no me hagan caso a veces con mi... A ver, ¿dónde te guardaste? Mostrar en carpeta. Estás aquí. Me la cojo para acá. Me la pego aquí. Ya la tengo. Y nada. A ver. ¿Dónde estamos? Para allá. Abro esto porque vamos a necesitar esto para ir haciendo los ejercicios. Vale. Entonces, nosotros hacíamos, por ejemplo, caja 570, banco, cuenta corriente 572. Esto es un ejemplo que me estoy inventando. A las 100, capital. ¿Lo recuerdan? ¿Hace falta que explique un acento de apertura de nuevo? ¿Saben por qué ya se hacen los cargos y abonos por el debe y haber? ¿Vale? No, pero resulta que al finalizar un ejercicio económico, nosotros tenemos que hacer el cierre de la contabilidad, es decir, todas las cuentas, al cerrarlas, tienen lo que se denomina saldo cero. ¿Qué era el saldo de una cuenta? Ajá. Y si una cuenta tiene saldo de acreedor, ¿qué quiere decir? Exacto. ¿Y si es deudor? Exacto. ¿Vale? Entonces, al cerrar la contabilidad, lo que hacemos es dejar todas las cuentas con saldo cero. Ya veremos cómo se hace. Entonces, cuando se inicia un nuevo ejercicio económico, tenemos que hacer un nuevo asiento de apertura, que es simplemente las cuentas que estaban saldadas, pues darle la vuelta, ya verán cómo es eso. Así, dicho, parece mucho rollo, pero no lo es tanto. Y volver a abrir todas las cuentas que se cerraron en el anterior ejercicio. Es decir, nosotros estamos en el 2013, pues resulta que las empresas ahora, a 31 del 12 del 2013, pues tendrán que hacer un cierre de su contabilidad. Pero luego llegará el 01 del 01 del 2014 y tendrán que hacer un asiento de apertura que será el asiento contrario al asiento de cierre que hicieron el año anterior. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Vale. Entonces, pues sabiendo eso, a partir del 1 de enero, la empresa pues sigue con su actividad económica o bien la inicia si se ha creado el 1 de enero. Entonces, se inicia esta etapa de gestión en la cual los asientos que se suelen hacer, le puse de gestión porque se suelen llamar asientos de gestión. Y son los asientos en los cuales se recogen todos los hechos contables que han surgido de las variaciones en las cuentas que se han ido produciendo. ¿Vale? Ok. Y entonces, nosotros ahora, a partir de ahora, nos vamos a centrar en esta parte, en los asientos de gestión. ¿Vale? Y entonces, claro, todos estos asientos de gestión, pues hay un montón de problemáticas. Pues estas problemáticas son algunas de ellas las que les he intentado plasmar aquí. ¿Vale? ¿Sí o no? Ok, ¿me vais siguiendo? Uy, que estamos de un soso ustedes hoy.
No sé qué les hace Néstor. Bueno, entonces, ¿de dónde cogíamos la norma para poder realizar una contabilidad? ¿De dónde salía? ¿De dónde salía? Del Plan General Contable. Que en este caso el que aplicamos nosotros es el Plan General Contable de PYME, del 2007. Porque es el más que se usa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas que hay en España, por desgracia, bueno, no sé si por desgracia o para bien o para mal, pues son pequeñas y medianas. ¿Vale? Entonces, el Plan General Contable de PYME se divide en 5 partes, que las tienen aquí. Que si ustedes pues se van a la página del Plan General Contable que yo les he puesto, o bien alguien tiene un Plan General Contable, pues verá que la norma se divide en estas 5 partes. Yo les dije que la más importante para ustedes, básicamente, era la parte 4, ¿vale? Que es donde sale lo del cuadro de cuentas, ¿vale? Pero veremos que hay otras partes que también me interesan a mí, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que las cuentas anuales tienen que reflejar lo que se denomina la imagen fiel. ¿Qué quiere decir eso de la imagen fiel? ¿Ustedes qué creen? Que lo que refleja la contabilidad tiene que ser, como si dijéramos, un espejo perfecto de qué? De lo que ocurre en la empresa. ¿No han oído hablar algunas veces de que hay empresas que dicen que tienen contabilidad B? El Partido Popular. El Partido Popular, por ejemplo. Que la verdad que las cosas que yo leo en los periódicos son para, iba a decir una expresión, pero no, con lo del Fabra y todo esto. Y lo de... Bueno, la contabilidad tiene que ser una imagen fiel de lo que sucede en la empresa. Si hay una contabilidad B, ¿qué quiere decir? Que hay una contabilidad A y una contabilidad B y una de ellas no es la imagen fiel. Es decir, si a lo mejor en la empresa se dice, la empresa a lo mejor ha ganado 1.000 millones de euros, pero resulta que la contabilidad dice que hemos ganado 1 millón de euros. Entonces no estamos reflejando la imagen fiel porque realmente estamos ganando más de lo que estamos declarando. ¿Y eso por qué se hace? Si yo he ganado 1.000 millones de euros y solo declaro 1 millón, por ejemplo, para tributar menos Hacienda, por ejemplo, para defraudar Hacienda, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nos dice el Plan General Contable es que toda contabilidad tiene que ser la imagen fiel de la empresa y que los documentos que se denominan cuentas anuales, que ustedes los tienen aquí, que no hemos hablado todavía, pero que algunos ya los estamos viendo, como el balance, tienen que ser un fiel reflejo de lo que ocurre en la empresa. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Bueno, me quiero detener aquí, en donde pone principios contables. ¿Vale? El Plan General Contable dice que toda empresa, para llevar a cabo una contabilidad, tiene que seguir unos principios generales de contabilidad. ¿Vale? Entonces, yo me voy a centrar sobre todo en uno, porque es el que me interesa para que ustedes entiendan la diferencia entre gasto y pago y cobro e ingreso. Porque puede parecer lo mismo, pero es una cosa parecida, pero no es exactamente lo mismo. Me explico. Y esto es una cosa muy importante que ustedes lo entiendan bien. Gasto y pago y ingreso y cobro. Ustedes van por la calle y le hablan a una persona, mira, yo me he gastado 5.000 euros en una televisión de plasma súper grande, quien la pillara. Y entonces, pero a lo mejor esa misma persona te puede decir, mira, yo he pagado 5.000 euros por esa televisión de plasma. ¿Ustedes qué asocian con eso? Si esa persona le dice esas dos cosas. Muy bien el razonamiento, Alfonso, pero todavía no quería llegar ahí. Lo que quería decir antes de eso es que en ambos casos yo entiendo de que la persona tiene un coste, que es que pagar o gastarme la televisión, el pago de la televisión. ¿Vale? Entonces,
En ese caso, en el caso de que, por ejemplo, yo voy a una tienda y yo veo una televisión de plasma que me cuesta 5.000 euros, la cojo, voy al, ¿cómo se llama esto? A ver a la chica o al chico que está allí en la caja y le doy la tarjeta de crédito y le pago, se está produciendo un gasto, ¿sí o no? Yo estoy gastando ese dinero, pero al mismo tiempo estoy pagando ese dinero. Con lo cual, en ese caso, el gasto es igual al pago. Porque existe una coincidencia entre lo que me cuesta esa tele y el momento en el cual yo hago efectivo ese gasto. ¿Me entienden o no? Igual con un ingreso. Recuerdan que nosotros hemos estado viendo de que yo les he puesto ejercicios en los cuales hay una cuenta que se llama cliente. ¿Qué es lo que pasaba con clientes? Es una cuenta que recogía ¿qué? Las ventas, pero que todavía no hemos cobrado. Pero, por ejemplo, puede venir un cliente a nuestra tienda y decir, mira, me llevo 500 cestas de Navidad que se las quiero regalar a todos los alumnos de ICBS y a los profesores también. ¿Quién lo pillara? Pero coge la cesta y al mismo momento que se nos lleva la cesta, nos paga. Entonces nosotros estamos teniendo un ingreso de dinero, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo estamos obteniendo el dinero de ese ingreso, que es el cobro. Es decir, estamos viendo el dinero físico. Podemos estarlo viendo el dinero físicamente o bien no lo pueden estar ingresando a nuestra cuenta bancaria. Entonces, en esos casos, el ingreso sí también coincide con el cobro. Pero es muy habitual que el gasto sea, perdón, esto significa diferente, distinto de. Es muy común en las empresas que suceda esto. Ay, no, me he equivocado. Que el gasto sea distinto del pago y que el ingreso sea distinto del cobro. Les pongo un ejemplo muy rápido. ¿Verdad que nos viene de vez en cuando la factura de la luz, del teléfono a nuestra casa? Entonces, nos llega la factura y nos pone fecha factura. Y a nosotros, por ejemplo, nos llega el día 20. Pero resulta que en la factura nos dice, mira, tiene 15 días para poder pagarla. Y entonces, ¿tú qué haces? Porque a lo mejor en ese momento no tienes pasta. ¿Qué haces? Dejas la factura encima de la mesa o del frigorífico, o la pones pegada con un... ¿Cómo se ponen esas cosas que se ponen pegadas al frigorífico? Un imán, la dejas pegada ahí, ¿vale? Empiezas a ahorrar, empiezo a no salir de restaurantes, empiezo a no ir al cine y esas cosas, ¿vale? Y entonces, a lo mejor 10, 15 días después o 12 días después, ¿qué hago? Pago la factura. Entonces, en ese caso, no existe una coincidencia entre gasto y ¿qué? Y pago. ¿Vale? Existe una... Siempre me equivoco con esto. Una diferencia entre el gasto y el pago. ¿Vale? ¿Esto por qué tiene relevancia? Porque, por ejemplo, nosotros podemos haber incurrido en un gasto el día 25 de diciembre y hacer el pago en enero. Y yo les pregunto, si nosotros pagamos en enero y nos llega, por ejemplo, la factura el día 25, ¿cuándo tenemos que contabilizar eso? ¿El día 25 de diciembre o en enero? ¿Cuándo pagamos? Exacto. Esto es una cosa que tienen que tener muy clara. Cuando nosotros seamos conscientes del gasto, es decir, que nos llegue la factura, nosotros tenemos que contabilizar esa factura. Otra cosa será ya cuando la paguemos. Entonces vamos a tener que tener un asiento en el cual recojamos por un lado el gasto y por otro lado recojamos que tenemos una deuda y luego cuando paguemos cancelaremos esa deuda y veremos cómo la pagamos. ¿No entienden o no?
Entonces, esto es lo que se denomina el principio del devengo. Nosotros tenemos que devengar los gastos e ingresos al periodo efectivamente en el que se producen, independientemente de cuando sea su cobro y pago. Es decir, si yo he tenido gastos en diciembre por 1.000, aunque los pague en enero del año que viene, por ese mismo importe, por 1.000, yo tengo que imputar los gastos a diciembre y no a enero. ¿Me entienden o no? Pues esto es una cosa muy importante. Y eso es lo que se refiere el principio del devengo, que dice: los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando concurran, o en este caso mejor sería decir cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de las fechas de su pago o de su cobro. ¿Lo entienden con el ejemplo que yo les he puesto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y la gente de casa? Vale. Entonces, ¿qué es un gasto? Ya estamos viendo que es un coste. Pero es un coste que en la contabilidad lo que nos va a hacer es disminuir nuestro patrimonio neto. ¿Qué era el patrimonio neto de una empresa? Sí, pero había una formulita mona. Exacto. Había una formulita mona que nos decía que el patrimonio neto era el activo menos el pasivo. Si nosotros tenemos gastos porque es un coste, ¿eso que va a incrementar? ¿Nuestro activo o nuestro pasivo? Nuestro pasivo. Entonces, si incrementa nuestro pasivo y nuestro activo está igual, ¿qué va a pasar con nuestro patrimonio neto? Disminuye. Al contrario, si nosotros tenemos ingresos, ¿eso qué va a hacer? ¿Aumentar o disminuir nuestro patrimonio neto? Aumentar. Sí, obviamente, si los gastos permanecen constantes. Si los ingresos suben y los gastos permanecen constantes, pues nuestro patrimonio neto va a subir. ¿Lo entienden o no? ¿Sí? Se lo pregunto en el examen. ¿Lo sabrán contestar bien? Hoy sí. Vale, pues seguimos. Entonces, una cosa muy importante también. Y acuérdense también como una especie de fórmula mágica también. Las cuentas de gastos siempre van por el debe. Y las cuentas de ingresos siempre van a ir por el haber. Yo les pregunto, ¿por qué una cuenta de ingresos irá siempre por el haber y una cuenta de gastos siempre irá por el debe? Vamos a ver, ¿se acuerdan de la fórmula mágica que yo les puse? Yo les dije, estudiense esta T con la cosita que ponía incremento. Esta. Yo les dije, acuérdense de esto. Y yo les dije, un incremento de ingresos es un incremento de obligaciones. Una cuenta de ingresos es un incremento de obligaciones. ¿Por qué? Porque ese dinero que supuestamente son ingresos, supuestamente esos ingresos, ¿a dónde tienen que ir? En última instancia, a las personas o los socios fundadores que pusieron el capital de la empresa. Porque la empresa, si se fundó, los socios fundadores o los accionistas, lo que van a querer que es de todo el beneficio, todos los ingresos que ha tenido la empresa, pues que se les dé a ellos. ¿Vale? Entonces, una cuenta de ingresos es como si fuéramos una cuenta que va a incrementar las obligaciones para la empresa con sus accionistas. Por eso se pone por la parte derecha de las cuentas, de los asientos o la parte derecha de una cuenta. ¿Lo entienden o no? Mientras que las cuentas de gasto siempre van por el debe, porque el gasto es un coste, es una pérdida que está asumiendo la empresa y por lo tanto va a significar un decremento de obligaciones. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener menos, digamos que va a tener pérdidas, va a tener que gastar dinero, entonces va a tener menos obligaciones con los accionistas de la empresa. Entonces, por eso va por el debe. Pero acuérdenlo siempre, cuentas de gasto por el debe,
cuentas de ingresos por el haber. ¿Vale? Se lo grabarán aquí. No me diga todo el mundo que sí, por favor. Sí, pero el pagar dinero es decremento de bienes, exactamente. Pero tengo que reflejar en algún momento, en algún sitio ese gasto que he tenido. Otra cosa es cómo lo pague. Una cosa es el gasto y otra cosa es el pago. El gasto es el reflejo contable de esa pérdida o de ese coste, mientras que el pago es la corriente monetaria de dinero que se produce. ¿Vale? Por eso las cuentas de gasto van en el grupo 6 y las cuentas, en este caso, de monetarias, de flujo monetario, van en el grupo 5. ¿Ok? Estoy yendo a resoplar. ¿Qué les pasa? A ver. ¿Es lioso? Vale. Hombre, yo no les dije nunca que la cuenta fuera fácil. Vale. Entonces, lo que les acabo de decir se los he puesto aquí. Ingresos, incrementos en el patrimonio neto, ya sea en la forma de entrada o aumentos en el valor de los activos o disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en la aportación de los socios propietarios. Y gastos, decrementos en el patrimonio neto. ¿Lo ven? ¿Sí? Vale. Aquí les he puesto otra vez lo de las cuentas de balance, cuentas del grupo 1 al 5, que también se llaman cuentas patrimoniales, como ya les dije. Y las cuentas de gestión, que es las que vamos a empezar a ver también ya, todas juntitas, que son las cuentas del grupo 6 y del grupo 7. ¿Sí? ¿No? Vale, pues entonces, nos vamos ahora, vamos a empezar ya con el meollo. A la página 23. 23. Vámonos a la página 23. Vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y no, a la cuenta 23 no, a la página 25. Buenas tardes, Grete. Bueno, buenas noches. Cuenta 25, como estoy yo. Sí, ¿qué más quisieras tú? Vale. Lo que pasa es que voy a empezar con una problemática que no es demasiado... A ver, por un lado más o menos le suena porque ya hemos visto GTH y por otro lado tampoco no es una cosa demasiado compleja. Si recuerdan algo de GTH. Gastos de personal. Los gastos de personal básicamente son los gastos de ¿qué? Nóminas y ¿qué más? ¿Qué coste? Seguridad social y ¿qué más? Otra serie de gastos sociales. Otros gastos sociales, sí, pero había otra cosa de índole fiscal. El IRPF. ¿Vale? Entonces, aquí les he puesto las cuentas de gastos del personal. A ver, esas cuentas están en el subgrupo 64. Todo el mundo con el plan general contable. Subgrupo 64. Gastos de personal. ¿Vale? Entonces, vemos que tenemos el gasto de personal va a estar reflejado en una de las cuentas que se llama el 640, sueldos y salarios. Es una cuenta del grupo 6, por lo tanto es una cuenta de gastos, por lo tanto va a ir por el debe. Y esa cuenta, la cuenta del grupo 6, la 640, va a reflejar el importe íntegro o importe bruto de las remuneraciones devengadas. ¿Recuerdan lo que era el importe bruto? Pongo boquita de pato. Importe bruto. La suma de... ¿A que lo suspendo a todos y a todos otra vez de ETH? La suspender no lo digo. Son las percepciones salariales y no salariales antes de la retención. Exacto. ¿Vale? El total de devengo. ¿Lo recordáis? Vale, pues eso va a recoger la 640, el importe bruto. Luego la 641 va a ser indemnizaciones por despidos y jubilaciones anticipadas. Ya la usaba yo el año pasado, lo usamos bastante. Sí. Es la más usada. Ahora lo demás usada, ¿no? Me río, pero bueno, por no llorar. Es que lo dijiste de una manera, habría que...
Es que, Te salió del alma. de verdad, La 642, seguridad social a cargo de la empresa. ¿Eso qué es? Pero se paga más que se da todos los meses por cada trabajador, ¿no? TC2, no. ¿El TC2 que recogí? total de la suma de... No, Eh. no, era de la base de todos los trabajadores, pero lo que pasa es que tenía... Exactamente. Es el documento que se denomina Relación Nominal de Trabajadores, en el que aparecen los datos de los trabajadores con su base. Pero ahí no aparece. Es una parte del TC1, ¿no? Bueno, vamos a ver. Existe el TC2 abreviado. El TC2 abreviado se utilizaba cuando la empresa pues, estaba con un solo trabajador. No, digo, la seguridad social a cargo de la empresa es una parte del TC1. Sí, claro. Vale. Pero no está recogido dentro del TC2. El TC2 es lo que se denomina Relación Nominal de Trabajadores. ¿Vale? Donde están lo que digamos, lo que se paga a la seguridad social en el TC1. O bien, si la empresa solamente tiene un trabajador, pues se puede hacer lo que se denomina el TC2 abreviado, que viene dentro del TC1. No sé si te suena. Supongo que sí. ¿Vale? Luego, entonces, el 642 es lo que se denominaba la cuota patronal. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando hacíamos las cotizaciones? Había una columna que ponía empresario y otro trabajador. Pues lo que ponía empresario es el coste que tenía para el empresario, se recoge en la cuenta 642. SS a cargo de la empresa. ¿Vale? Y la 649 que pone otros gastos sociales, como son subvenciones, comedores, escuelas e instituciones de formación profesional, becas para estudios, primas por contrato de seguro de vida. Estos son gastos que, digamos, que la empresa asume, que digamos que se lo hace a su personal. Que la verdad que yo cada vez menos, hombre, yo he visto todavía algunos convenios colectivos que hay este tipo de gastos sociales, pero cada vez veo menos que las empresas se gasten en este tipo de cosas. Por ejemplo, en que la empresa tenga un seguro de vida para todos sus trabajadores y tenga contratado con una aseguradora, pues un contrato de vida. Eso tiene carácter obligatorio, el seguro de vida. ¿En todas las empresas? No. Bueno, depende creo del número de trabajadores. Según será... Eso no les digo nada porque eso en concreto no les puedo decir. Bueno, entonces, ¿qué documentos, soporte de estas operaciones vamos a necesitar? Pues los recibos de salario, los documentos justificantes del pago de las nóminas y después los boletines de cotización a la Seguridad Social. Por lo tanto, son documentos que ustedes les tienen que sonar. Entonces, si yo en el examen final, presencial, les pongo el documento, pues ustedes sin decir nada, ustedes me tienen que saber sacar la información de aquí. Para eso ya aprobaron GTH. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, y también queda por otro lado también otra cosa que es un documento que es el pago a cuenta del IRPF. ¿Qué era el IRPF? ¿El impuesto a las retribuciones? Uy, uy, uy. El impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Vale? Entonces, estos pagos, aunque nosotros todavía no hemos visto el documento donde se hace, en un modelo que se denomina modelo 110. ¿Vale? Que ya cuando veamos fiscalidad, pues ya les traeré el modelo para que vean lo que es. Yo utilizo 111, porque era una empresa. Sí. ¿Vale? Entonces, vámonos a irnos ya a lo que nos interesa. ¿Cómo trataríamos? Es decir, si yo en un supuesto les pongo que hay que hacer un pago de nómina, generalmente las nóminas se pagan a final de mes. Entonces ustedes, Vale, no lo quise decir con tanta ironía. Entonces, vamos a ver. Yo les voy a ir poniendo diversos supuestos y vamos a ir viendo qué asientos haríamos de estas problemáticas contables específicas, ¿vale? Y los vamos a ir entendiendo porque estos son asientos que ustedes se tienen que aprender a hacerlos. No los pueden traer al examen. Entonces, si yo le pongo la problemática
de cualquiera de estas cosas, pues ustedes tienen que saber hacer los asientos. La mejor manera de aprender los asientos, por favor, no se los aprendan de memoria, pero la mejor manera de aprenderlos es practicando. ¿Vale? Y a fuerza de practicar, se les queda como se hace. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esto. Resulta que aquí nos dice que una empresa anticipa a un trabajador una cantidad como adelanto de su pago. ¿Esto qué es? Esto es lo que se denomina un anticipo. Recuerdan que en las nóminas había, en la última parte de abajo, aquí no tengo la nómina, hay una cosa que ponía anticipo. ¿Vale? ¿Qué es un anticipo? Es un dinero que se, por ejemplo, si la empresa paga el 31 o el 30 de cada mes, ¿vale? Por ejemplo, un trabajador dice, va al jefe de personal y dice, mira, el día 15, por ejemplo, mira, que no llega a final de mes, ¿me puedes anticipar parte del dinero de la nómina que voy a cobrar el día 30 y cobrarlo el día 15? Pues entonces el jefe de personal te dice que sí. Lo que está haciendo es anticipándote ¿qué? Parte de la nómina. Pero contablemente hay que hacer un asiento, que es el que pone aquí. Pone la 460, anticipo de remuneraciones a alguna cuenta del subgrupo 57, que puede ser, por ejemplo, caja, o lo más normal es que sea por banco, la 572, ¿vale? Y la pregunta es, ¿por qué ponemos la 460 anticipo de remuneraciones por el debe? ¿Esa cuenta 460 que refleja? Es un derecho de la empresa, porque luego se va a contar al trabajador. Es un derecho de cobro, ¿vale? ¿Recuerdan la fórmula mágica? Que los incrementos de derechos, las cuentas siempre tienen que ir ¿por dónde? Por el debe, ¿vale? Entonces, el asiento que tendrían que hacer ustedes es por la cantidad que se le anticipa, 460 anticipo de remuneraciones, a por ejemplo 572 banco. Eso está en función de la información que yo les dé en el supuesto. ¿Vale? Luego, llega a final de mes y entonces la empresa va a proceder a pagar o procede a pagar la nómina. Entonces, ¿qué asiento contable se hace final de mes? Pues van a tener que cargar, es decir, poner por el debe la cuenta 640 de sueldos y salarios con el importe bruto y luego la 642 seguridad social a cargo de la empresa. ¿Vale? En la cual ahí va a ir el coste del empresario que tiene que aparece en el TC1, ¿vale? El coste que asume el empresario por esos trabajadores que tiene contratados. ¿Vale? Y luego, si anteriormente se le ha anticipado un dinero, pues, ¿qué vamos a poner por el haber cuando se cobra la nómina? Pues se va a cancelar el anticipo. Luego, tenemos que poner otra cuenta, que es la 476. Sí, Agustín, el movimiento es de la 460 a la 57. Pero resulta que ahora llega al final de mes y procedemos a pagar la nómina. Entonces resulta que parte de ese dinero que el trabajador me debía, lo cancelo porque resulta que después a la hora de pagarla aquí, en la cuenta del grupo 57 le voy a pagar menos dinero. Ahora lo veremos como un ejercicio. ¿Vale? Si, por ejemplo, fíjate, te lo explico rápidamente. Imagínate que al trabajador hay que pagarle por la nómina 1.000 euros. Pero resulta que esto se paga a final de mes. Pero resulta que a mitad de mes me piden un anticipo de 400. ¿Vale? Y esto es un anticipo. Yo les pregunto, cuando llega a final de mes y la empresa me tiene que pagar la nómina, a este trabajador que ha pedido un anticipo, ¿cuándo lo voy a tener que pagar? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Cancelo la cuenta del anticipo porque me lo estoy cobrando de la nómina. ¿Lo ven o no? Por eso pongo aquí la 460 por aquí, por eso cancelo la 460 de acá. Pero aquí en la 57, aquí va a salir el importe líquido. ¿Recuerdan lo que era el importe líquido? ¿Lo que recibe quién? Lo que realmente va a cobrar el trabajador. Entonces, en ese caso, 600. Pero claro, estos 600, ahora 600 aquí,
y 400 aquí, del anticipo. Porque si no hubiera habido anticipo, ¿cuándo tendría que poner la cuenta del grupo 57? 1000. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven todo el mundo por casa? Bueno, pues seguimos. Luego, para el haber, tenemos que poner las otras dos cuentas que nos faltan. Y estas dos cuentas van a ser reflejos de obligaciones. Es decir, cuando nosotros cogíamos el TC1, ¿vale? Y hacíamos las retenciones, luego que tenía que hacer la empresa. Es decir, los seguros sociales, es decir, recuerdan que yo les dije que los seguros sociales se tenían que pagar en el mes siguiente al de su devengo. Es decir, si las nóminas se pagan en junio, los seguros sociales, ¿cuándo se pagan? En julio. En este caso, fíjense, la obligación de pago se crea ¿en dónde? Al final de mes. Pero resulta que yo todavía no voy a hacer el pago. El pago lo voy a hacer en el mes siguiente. Pero claro, por el principio del devengo, tengo que recoger esa deuda que se me está creando. Por eso yo cojo aquí, en el organismo de la Seguridad Social, acreedores, lo que hay en el TC1 que yo tengo que pagar a la Hacienda Pública. Y eso refleja una obligación de pago, por eso va por el haber. Regula la fórmula mágica, los incrementos de obligaciones, ¿por dónde se pone? Por los haberes de la cuenta. ¿Entienden por qué va la cuenta? Un decremento de 640. Pero vamos a ver, aquí estoy recogiendo un gasto, que es una menor obligación. A ver, Agustín, no te enrolles con eso. A ver, por aquí estoy recogiendo el importe bruto, que es otra cosa. Porque el anticipo va al final de la nómina. Se lo descuento del importe líquido, no del sueldo bruto. Ahora lo veremos con un ejercicio y ahora lo entenderás. A ver, en la 476 yo cojo pongo la obligación de pago. Pero una obligación de pago que se me genera en el mes de pago de las nóminas, pero como la tengo que pagar el mes siguiente, pues pongo esta cuenta de obligación de pago. Y además, en otra cuenta de obligación de pago, recojo que yo le debo un dinero que se lo tengo que dar aquí, a Hacienda, por las retenciones practicadas por el IRPF. Por eso pone 4751, Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas. Por eso pone acreedora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le debo ese dinero ¿a quién? A Hacienda. ¿Se acuerdan nóminas? ¿Se acuerdan de esto? Que poníamos retenciones aquí en la Seguridad Social. Aquí en este caso, por IRPF apareció 15 aquí. Esto es retenciones por Seguridad Social, este 40, esto es solamente del trabajador, y esto es retenciones por IRPF. Entonces, yo no puedo mezclar contablemente retenciones a la Seguridad Social con retenciones por impuestos. Por eso el plan especifica que hay dos cuentas diferentes. ¿Lo ven o no? Y como son dos cuentas de obligación de pago, las tengo que poner por el haber. ¿Vale? Fijaros que pone. El importe registrado en la cuenta 476, si no hay incidencia durante el mes, debe coincidir con el importe de la cantidad que deberá figurar en el boletín TC1. O sea que en la 476 tiene que ir toda la cantidad del TC1. Mientras que en la 642 solamente tiene que ir lo que es el coste, la cuota empresarial. ¿Lo ven o no? Pues esta es una de las problemáticas más sencillas. ¿Vale? ¿Sí o no? Bueno, vamos a explicar lo que queda de la problemática hasta aquí, hasta la página 28.
Y luego vamos a empezar a hacer algunos de los asientos del supuesto que yo les he puesto. Por ejemplo, cuando no se puede pagar la nómina de algún trabajador, y esto es aquí lo que estábamos hablando antes con ironía. Cuando no se puede pagar la nómina, imagínense que llega al final de mes y resulta que el empresario te dice, no hay tutía, no hay dinero, no hay liquidez, estamos en suspensión de pagos y no te podemos pagar. Contablemente hay que hacer algún asiento también. Pues va a ser este que pone aquí. Dice, si al pagar la nómina no se hubiera podido por algún motivo entregarle a su sueldo a algunos trabajadores, se registraría el importe neto de las nóminas que no se ha pagado en la cuenta 465. Es decir, en este asiento que hemos hecho aquí, en vez de poner aquí alguna cuenta del grupo 57, pondría la cuenta 465 que pone remuneraciones pendientes de pago. Obviamente la pongo por el haber porque es una obligación que la empresa tiene ¿con quién? Con los trabajadores. Por eso la ponemos por el haber. ¿Vale? Y en la 4751, Lirio, en la 4751 lo que tienes que poner son las retenciones por IRPF que hayas practicado durante ese mes de los trabajadores que tengas a tu cargo. Entonces, cuando con posterioridad, ¿que cómo se compensa en el debe? No la tienes que compensar por ningún lado. Ya verás que, ¿te acuerdas que aquí cogías el importe bruto y luego hacías las retenciones y te daba el importe neto? Y aquí están metidos las retenciones por IRPF. Y todo te sumaba bien. No te preocupes, que ahora lo vemos en el asiento. No te preocupes. A ver, cuando al final la empresa paga al trabajador, ¿qué hace? Esta obligación de pago ya no lo tenemos, por lo tanto tenemos que cancelar la cuenta 465 por el debe y pago con una cuenta del subgrupo 57, por ejemplo la 572 por el haber. ¿Lo ven? Resulta que después llega el mes siguiente al cual se pagó la nómina y yo procedo ¿a qué? A, por un lado, hacer la liquidación del pago de las retenciones por la Seguridad Social y luego, cuando se ponen haciendo las retenciones practicadas por IRPF, pues tendré que hacer otro asiento. Estos son asientos de pago. Mientras que aquí en este asiento recogías por un lado el gasto de las nóminas, tanto de los sueldos como de la Seguridad Social a cargo de la empresa, y por aquí reflejaba las obligaciones de pago. Pero como eran obligaciones de pago que todavía no se tenían que hacer, por el principio del devengo, se tienen que registrar en el mismo momento en que se producen, pero luego el momento de su pago es con posterioridad, que haremos otros asientos en los cuales cancelaremos esas deudas que tenemos. Lo que es la asiento de Hacienda, el 451, sería para los 210, ¿no? Sí. No se me olvidó. Trimestral, mensual, como sea. ¿Vale? ¿Han entendido el tratamiento contable así en teoría? Yuju, yuju. ¿Sí? ¿Seguro? Más o menos. Bueno, pues venga, vamos a intentar hacer alguno de estos asientos que hay aquí. Vamos a intentarlo. Uy. A ver, esto es un ejercicio, lo tienen colgado en la plataforma, lo pueden ver. Para que ustedes practiquen en el libro Diario y Mayor asientos relacionados con los gastos de personal de la empresa. ¿Vale? Entonces, contabilicen en el Diario del Mayor. Por lo tanto, o bien se sacan una plantilla, o bien se sacan una hojita, o bien se habla en la plantilla esta para ir haciendo los asientos. Y todo el mundo en casa con la plantillita esta de marras delante para hacerlo. A ver, nos dice, se entregan 100 euros en efectivo a un empleado de la empresa como anticipo del mes. Pues venga, yo quiero ver ya los datos corriendo, los grafos practicando, las calculadoras en marcha,
haciendo cositas. No quiero ver a nadie con las manos quietitas. Pues tendríamos que poner que, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un anticipo. Pues venga, ¿cuál era el acento que yo les dije que habíamos que hacer por el anticipo? Por el debe que poníamos. Anticipo de remuneraciones. Ay, me equivoqué de 460. 460. Anticipo. Vale. A. Si no nos dicen nada, yo les dije ponemos lo más sencillo posible. Podemos poner caja. ¿Vale? 570. Caja 570. El importe era 100. Pues 100 por aquí. 100 por allá. ¿Vale? Punto 1. ¿Entendido el punto 1? ¿Entendido el asiento? Pues punto 2. Se paga en efectivo la nómina del empleado anterior, siendo el importe bruto de 1.200 euros, de los que se deduce un 5% por seguridad social, un 8% de IRPF y el anticipo. Del líquido resultante quedan pendientes de pago 50 euros por déficit de liquidez en la empresa. Toma ya, está un poco más complicado, ¿no? Marcelo ya está. A ver, dice que se paga en efectivo la nómina. Con lo cual, si se paga en efectivo la nómina, una cuenta clara que vamos a tener que usar, ¿cuál es? Y la pregunta es, ¿por dónde va a ir? ¿Por el debe o por el haber? Pues nada, pues caja. Sí, pero está en el siguiente punto, Javier. Fíjate, en el punto 3. Vale. Ahí lo estamos haciendo en dos acentos diferentes. Exacto. Ya sabemos que tenemos que poner caja por el debe. Lo tenemos claro, ¿no? Entonces seguimos. Dice, el importe bruto es de 1.200 euros. ¿Recuerdan que el importe bruto es la de qué? De todos los... O para resumir, de todos los devengos. ¿Vale? Y entonces, la suma de todos los devengos iba a una cuenta que se llamaba ¿qué? Sueldos y salarios que vamos a recoger. El coste que le supone a la empresa, el gasto que le supone a la empresa, la totalidad de los devengos de ese trabajador, que es la 640. Como era una cuenta del grupo 6, siempre por el debe. ¿Vale? Entonces era 1.200. ¿Vale? Luego nos dice otra cosita. Se deduce un 5% por seguridad social. ¿Eso qué era? ¿Eso quién lo va a tener que soportar? ¿El empresario o el trabajador? Primero no soporta el empresario, se va a descontar la nómina. Se lo va a descontar de la nómina, exacto. Se va a descontar de la nómina, ¿eso qué es? Lo que se le deduce al trabajador. Es lo que se denominaba la cuota obrera, ¿lo recuerdan? Y que la cuota obrera, junto con la cuota patronal, era el importe que aparecía en el TC1 y que se tenía que pagar a la Seguridad Social. ¿Lo recuerdan o no? Vale. Pues entonces, reflejamos, eso es una cosa que la empresa se le retiene al trabajador. ¿En qué cuenta reflejamos lo que tenía que pagar la empresa de cotizaciones y que se le tenía que liquidar a la Seguridad Social? ¿En qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? 476. 476. ¿Y por dónde iba? Por el haber, pues 476 que te pego. ¿Y cómo se llamaba la cuenta? Yo voy a poner siempre OSS acreedores para abreviar. ¿Vale? Y aquí nos dice que el 5%, aquí no nos dice la base de cotización, pero nosotros vamos a suponer
¿Recuerdan el rollo aquel que nos montábamos? Que resulta que la base de cotización no siempre coincide con el importe bruto porque hay conceptos computables y no computables, ¿lo recuerdan? Aquí, como no les digo nada de ese rollo, suponemos que el importe bruto, el total de devengo, es la base de cotización. Yo les digo de los que se deduce un 5% por seguridad social. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? ¿Todo el mundo está de acuerdo con Alfonso? ¿O dicen que sí porque sí? Es el 5% de 1.200, el 5% de 1.200. ¿Cuánto es el 5% de 1.200? 60. Pues por eso pongo 60 por acá. ¿Vale? Ok. Luego nos dice, se deduce un 8% de IRPF. ¿El IRPF sobre qué se calcula? Lo voy a suspender a todos y todas. Sobre el importe total de vengado. ¿Vale? Que en este caso, ¿cuánto era? 1.200. Entonces, ¿en qué cuenta va a ir eso? 4751, Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas. ¿Vale? Si es, ¿cuánto era el 8%? El 8% de 1.200 es 96. Pues 96 que te pego. Luego nos dice que se deduce el anticipo, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Cancelar qué cuenta. La 460, que venía del asiento anterior, ¿vale? Anticipo. ¿Cuánto era el anticipo? 100, ¿no? Además nos dice la empresa que nos deja de ver parte de nuestro sueldo, ¿vale? Y entonces, eso tiene que ir en una cuenta que recogía que el dinero que nos han pagado, que era la 465, si no recuerdo mal, remuneraciones pendientes de pago. Remuneraciones pendientes de pago. ¿Vale? Que eran 50. ¿Vale? Aquí no nos dice nada del coste de la seguridad social del empresario, pero no se preocupen porque no, lo aparece en el punto 3. Es decir, en este supuesto, en vez de hacerlo en un solo supuesto, en un solo asiento, lo ha desglosado en 2 asientos. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hallar el líquido que cobra el trabajador ahora por la nómina? Pues muy fácil. Aquí lo tenemos siempre muy fácil. Porque como sabemos que siempre un asiento tiene que cuadrar por el debe y por el haber, y sabemos que tenemos el bruto 1.200 por el debe, la diferencia entre 1.200 menos esto nos va a salir el qué. Pues venga, quiero ver calculadoras andando, los dedos moviéndose y las mentes restando. ¿Cuánto es el líquido que sale de caja? 894. ¿Alguien da más? 894 a la 1. 894 a las 2. ¿Todo el mundo está de acuerdo que es 894? Bueno, este sería adjudicado. Este sería nuestro asiento, nuestro primer asiento de sueldos y salarios. ¡Wow! Hagamos la ola. Ya hemos hecho nuestra primera sin seguridad social de la empresa. Exacto. Vale. Esto en los supuestos, si por ejemplo yo les pongo un supuesto que sea varios meses, un supuesto general, pues ustedes, por ejemplo, esto lo tendrían que ir haciendo al final de cada mes. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el asiento 3. La cuenta de la segunda dice 476. 476. ¿Vale? Entonces, fíjense que el punto 3
nos pone la cuota empresarial a la seguridad social correspondiente a la nómina anterior asciende a 220 euros. ¿En qué documento laboral tenía que ir la cuota empresarial reflejada? En el TC1. ¿Vale? Pero contablemente lo tenemos que reflejar ahora ¿en qué otra cuenta? ¿Cuál es la cuenta que nos faltaba que pusimos que había en el manual? La 642. ¿Vale? ¿Y cómo se llamaba? SS a cargo de la empresa. ¿Vale? Y luego nos decía, ¿vale? Pregunta que ahora nos queda es, ¿qué cuenta de abono tengo que poner? La 476 otra vez. Organismo de Seguridad Social, acreedores. ¿Vale? Por un importe, ¿cuánto era? 220. Entonces, como si ustedes se fijan, nosotros estamos poniendo aquí lo que nos cuesta bruto el trabajador y lo que tenemos que pagar de seguridad social de ese trabajador, que es el coste total que le supone la empresa, el gasto total que tiene que la empresa soportar por ese trabajador. Porque el resto de lo que viene reflejado en la cuenta de organismos de seguridad social acreedores y Hacienda Pública, acreedores por retenciones practicadas, que es lo de las retenciones que se hacen en la nómina, y por seguridad social y por IRPF, es una cuenta de obligación, no es un coste para la empresa, es un dinero que se retiene, pero que luego se le tiene que pagar a la Hacienda y la seguridad social. Por eso reflejamos en estas cuentas del grupo 6 el coste de la empresa y por aquí, entre otras, reflejamos las obligaciones de pago. Como veis, estas obligaciones de pago están pendientes de pago. Aquí tenemos reflejado la obligación de pago, pero esta obligación de pago todavía no se ha materializado en una corriente física de dinero. Es decir, este dinero todavía, esta obligación de pago, todavía no ha salido de la empresa el dinero que tenemos que pagar y que nosotros, por ejemplo, aquí en el organismo de seguridad social acreedores le hemos retenido al trabajador. ¿Lo ven o no? Es como una obligación latente ahí, pero que todavía no se ha hecho efectivo. Por lo tanto, ¿entienden ahora esto? La diferencia entre gastos y pagos, ingresos y cobros. Y la obligación que tiene el principio del devengo, si esto se hace al 31 de diciembre, nosotros estamos recogiendo aquí el gasto, pero el pago ¿cuándo se va a producir? En enero del año que viene. Pero el gasto lo tenemos que asumir en diciembre, independientemente de que los gastos, de que el pago de la Seguridad Social y de Hacienda se hiciera en enero. ¿Lo ven o no? Vamos a ver, Agustín. Es lo mismo. Es lo mismo hacerlo en 2 asientos que en uno. Lo que pasa es que aquí lo he desglosado. Tú lo puedes hacer en 2 asientos o lo puedes hacer en uno. Si lo haces en un asiento, pues esto lo pones aquí arriba y luego sumas los 220 con los 60. Pero contablemente no va a haber diferencia. Obviamente, así está más fácil de verlo, pero que no hay problema. ¿Han entendido esto? ¿Sí o no? ¿Ahora parece difícil? Bueno, si recuerdan nómina, no les aparecerá difícil. Si no lo recuerdan, pues puede que les enrolle un poco más. Pero contablemente lo han entendido. No lo veo excesivamente difícil. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que yo quería explicarles. El resto de los puntos lo van haciendo en casa. Van comiéndose las uvas. Sería una buena cosa, ¿no? Uva número 1, hacemos el asiento número 1. Uva número 2, asiento número 2. Y así, estaría guay, ¿no? Pues vayan mirando los asientos,
y vayan viendo cómo lo pueden hacer. Entonces, la otra problemática que quería empezar a explicar está en la página 45, si no recuerdo mal. No, perdón, 43. Porque quiero que hay una cosa también bastante importante en toda contabilidad y que se tiene que hacer en todas aquellas empresas que tengan lo que se denominaban activos fijos, ¿vale? Que son las amortizaciones. ¿Ustedes han empleado alguna vez la palabra amortización? Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, digo, mira, chacho, resulta que me he comprado un coche, pero resulta que a los 6 meses ya lo he amortizado. ¿Le suena la expresión esa? ¿Sí? ¿No? Tal vez, no me entero de nada. ¿Le suena más o menos el término? Bueno, pues vamos a ver lo que se denomina lo que es la amortización contable. ¿Qué es la amortización contable? Vamos a ver. Todos los elementos de activo fijo, ¿recuerdan lo que eran los elementos de activo fijo? ¿Qué eran los elementos de activo fijo? Que están dentro del inmovilizado material. Yo les dije que genéricamente era todo aquello que se podía tocar físicamente, ¿vale? Entonces, todo aquello que se puede tocar físicamente, vamos a poner, por ejemplo, un caso que siempre es el más socorrido, que es, por ejemplo, el de un vehículo. ¿Qué pasa con un vehículo, por ejemplo, solamente por el mero uso? Que se va a ¿qué? La pérdida de valor viene consecuencia de lo que dice Marcelo. Se va desgastando, se va deteriorando. Entonces, ese deterioro, ese desgaste, produce que ese elemento, pues resulta que si pasa X tiempo, no vaya a tener el mismo valor que tenía al principio. Incluso, tú, por ejemplo, compras un coche nuevo, lo sacas del concesionario y al día siguiente ya vale menos de lo que lo compraste. ¿Vale? Entonces, ese deterioro, es decir, el deterioro no solamente puede venir dado pues por un desgaste, digamos, del uso, sino también puede venir, por ejemplo, dado, por lo que se denomina obsolescencia tecnológica. Es decir, un ordenador, tú puedes tener un ordenador, lo compras, no lo usas, lo tienes 6 meses y resulta que a los 6 meses, ¿qué pasa? Que a lo mejor tecnológicamente el ordenador ha perdido valor, ¿pero por qué? Porque tú lo vas a vender y resulta que ya está obsoleto a lo mejor para lo que se quiere hacer. Entonces existe también una depreciación, digamos, por obsolescencia. Por obsolescencia en ese sentido, una pérdida de valor. ¿Vale? ¿Más o menos lo entienden? ¿Sí? Pues entonces, las empresas tienen que reflejar contablemente esa pérdida de valor. De forma que en todo momento las empresas puedan conocer lo que se denomina el VNC de cada elemento de activo fijo que tengan. ¿Qué es el VNC? Es valor neto contable. Y entonces ustedes dirán, ¿y qué es eso del valor neto contable? Si pone aquí ya neto, yo sin saber, si yo no supiera nada, yo solamente viendo neto, yo ya puedo intuir que es que recuerdan las nóminas que le ponía bruto y neto, que no, obviamente sí, claro, hasta ahí hemos llegado. Obviamente no es neto, no es bruto. Y si no es bruto, ¿qué quiere decir? Que es bruto, ¿qué pasado? ¿Cómo llegamos al neto de una nómina? Coño, lo que mandan todas a primero otra vez, ¿eh? El neto quiere decir que se obtiene por diferencia entre el valor de compra menos la depreciación. Exacto. Se tiene que restar algo. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor neto? Pues va a ser el valor de compra, como decía Javier, o bien también lo que nos haya, es decir, si ese elemento se ha construido, lo que nos haya costado construir ese elemento, ¿vale? El coste de producción,
¿vale? Eso a muy a grosso modo. El valor de compra menos la depreciación que haya sufrido ese elemento. Por lo tanto, el valor neto contable, si nosotros hacemos una amortización, por ejemplo, mensual, pues va a ser distinto cada mes. Porque cada mes el elemento va a valer cada vez menos. Porque la depreciación va a ser más alta. Por lo tanto, si el valor de compra era 1000 y aquí yo tengo 100, pues valdrá 900. Pero al mes 2 ya no solamente tendremos la depreciación del mes 1, sino la depreciación del mes 2 será 200, con lo cual será 1000 menos 200. Con lo cual, este valor cada vez, este elemento cada vez va a ir valiendo menos desde un punto de vista contable. Por eso pone valor neto contable. ¿Vale? ¿Lo entienden o no? Bueno, y ustedes dirán, ¿y esta depreciación cómo se calcula? Pues, esta depreciación es lo que se denomina amortización. Amortización contable, si lo quieren poner. Amortización. La amortización es un reflejo contable de la depreciación que sufren los elementos de activo fijo. Esa es la forma de decirlo de una manera pija. ¿Vale? Es la pérdida de valor que sufren los elementos de activo fijo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Hay varias formas de hacerlo. ¿Vale? Entonces, para empezar, para abrir boca, yo les voy a explicar la más sencilla, que es lo que se denomina el sistema de amortización constante o lineal. Sí, pero la literatura le pone pues creciente, decreciente, números dígitos, no sé cuántas cosas más, ¿vale? Pero para empezar, yo les voy a enseñar la más sencilla, que está también ahí en el manual, que es la del sistema de amortización constante o lineal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer que los elementos que vayamos a amortizar se deprecian siempre lo mismo. Aunque eso no es muy lógico, porque si un elemento, por ejemplo, un coche, cuanto más viejo se hace, ¿qué pasa? Que más se desgasta. Y por lo tanto, si más se desgasta, se supone que se tendría que depreciar más cuanto más viejo es. Pero nosotros vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Para empezar, vamos a la 210, ¿cómo se deprecia? Los terrenos y bienes naturales, pues supongo que tienen sus propias normas de amortización. Aunque no. La 210, los terrenos no se deprecian nunca. Por eso se separa a la hora de contabilizar la edificación. Vale, los terrenos nunca se deprecian. Lo que sí se puede depreciar son los edificios. Vale, como decía Javier, por eso separamos terrenos por un lado y las edificaciones por otro. Vale, pero no quería por ahí todavía meterme. Entonces, ¿cómo se va a hacer lo del cálculo de la depreciación por el sistema lineal constante? Vamos a ver. Yo tengo un valor de compra. Entonces, cuando yo compro una maquinaria o compro un coche, va a haber un técnico, un ingeniero, que me va a decir, mira, yo estimo que esta máquina o este coche va a durar, es decir, va a poder funcionar de una manera aceptable, pues X años. Eso ya es una cosa que nos dicen los técnicos. Los técnicos, o bien viene la empresa que lo ha construido y te dice, mira, yo creo que esta máquina más o menos puede durar pues 20 años, 10 años, 5 años, lo que sea. ¿Vale? Eso no es una cosa que contablemente nosotros nos van a importar, a nosotros nos van a decir ese dato. Entonces, básicamente, coger el valor de compra y lo divido entre el número de años de vida útil de ese elemento. ¿Vale? Esta es una de las formas de decirlo. Es decir, yo te puedo decir, mira, yo compré un coche por valor de 1000 euros y resulta que le estimamos una vida útil de 10 años. Cuando ustedes simplemente lo que tienen que hacer es dividir 1000 entre 10
y entonces ya sabemos que lo que vamos a tener que amortizar cada año de depreciación es 100 euros al año. ¿Vale? Pero por lo general, esto no es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un coche y resulta que después al final el coche ya estaba viejo y lo ha querido cambiar? ¿Sí o no? Es muy común, ¿no? Tenemos un coche y resulta que el coche se ha hecho viejo. Y resulta que lo queremos cambiar. ¿Qué hacemos con el coche viejo? Lo vendemos, o bien, por ejemplo, lo llevamos a una casa a ver si nos lo tasan para que no lo compre, o bien a lo mejor lo llevamos a un desguace y nos dicen, mira, yo te puedo dar por este coche 50 euros. ¿Qué quiere decir? Que un elemento de activo fijo, aunque haya llegado al final de su vida útil, puede tener lo que se denomina un valor residual. Entonces, esta fórmula, le tenemos que poner aquí otra cosita aquí en medio, menos el VR. Es decir, la fórmula para hallar la cantidad de amortización constante o lineal en un elemento de activo fijo va a ser siempre el valor de compra menos el valor residual dividido entre el número de años de vida útil. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ya definitivamente, Marcelo, ya le he cogido tiro a la asignatura. Entonces, la formulita de Marra lo tenéis en la página 46. Iros a la página 46. Sistema de amortización del inmovilizado, método lineal o constante. ¿Lo veis? Y veis que pone sin valor residual y con valor residual. Y con valor residual es el valor inicial menos el valor residual dividido entre el número de años de vida útil. ¿Lo veis? Y veis que arriba pone valor neto contable es igual a valor de adquisición menos AA. ¿Qué significa eso de AA? Esto no es el equipo A ni nada de eso. Esto significa amortización acumulada. ¿Vale? ¿Qué es la amortización acumulada? ¿Cómo vamos a reflejar contablemente esta amortización? ¿Vale? Es decir, imagínense, vamos a hacer un ejemplo simple y rápido. Compramos una fotocopiadora por 2.000 euros. ¿Vale? Se estima que esta fotocopiadora va a tener una vida útil de 10 años y va a tener un valor residual de 100 euros. Entonces, cada año que nosotros tengamos esta fotocopiadora dentro de nuestro balance, dentro de nuestro activo, vamos a tener que contabilizar la depreciación anual que se produce en este elemento. ¿Por qué en este caso es anual? Porque yo lo he puesto en años. Si yo le hubiera dicho que esta fotocopiadora pues tiene una vida útil de 200 meses, pues a lo mejor yo se lo estoy pidiendo en meses también la amortización, pero por lo general se hace en años. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? En primer lugar, calcular por este método cuánto vamos a tener que depreciar, cuánto vamos a tener que contabilizar como amortización por cada año. ¿Y cómo lo haríamos? 2.000 menos 100 dividido entre 10. ¿Y cuánto da eso? 190, ¿qué? Exacto. Euros año. ¿Vale? Entonces, ¿qué asiento vamos a tener que hacer en la contabilidad antes de finalizar el año, pero como un asiento de gestión? Vamos a tener que coger, voy a cepillarme esto ya. Lo tenéis aquí, en la página, voy a quitar esto. Voy a quitar este. Este es el asiento que hay que hacer en cada periodo de amortización. La 681, que es una cuenta de gasto, amortización de inmovilizado material. Si tuviéramos desglosado las cuentas de inmovilizado material, tendríamos que crear una cuenta de amortización de inmovilizado material
por cada elemento de activo fijo que estemos amortizando. Y con abono a una cuenta que se denomina 281, amortización acumulada de inmovilizado material. Pues entonces, vamos a empezar a hacer los asientos que haríamos para este elemento. Pondríamos aquí, estoy haciendo siempre los asientos en el diario, pero ustedes se supone que saben que tienen que hacer también el reflejo en el diario mayor, en el libro mayor. Tendríamos que hacer, al finalizar el año 1, ¿vale? Pondríamos por el debe 681, amortización de inmovilizado material, o en este caso fotocopiadora, pues lo podríamos poner como decía Javier, equipos de proceso de información o maquinaria. Con abono a la cuenta 281, que es amortización acumulada de inmovilizado material. ¿Por un importe de cuánto? El que hemos calculado, 190 era, ¿no? 190. 190. ¿Lo ven o no? Entonces, yo les podría preguntar y decirles, ¿cuál es el valor neto contable de este elemento a 31 de diciembre del 2013? ¿Qué tendrían que hacer para hallar el valor neto contable? ¿Cómo les dije que se calculaba el valor neto contable? Venga. Diga, quiero un número. ¿Cuánto da 2100 menos 190? 1810, ¿seguro? ¿Alfonso dice lo mismo? Mira, le hago dudar. Vale, entonces, al finalizar el año 1, el valor contable de mi elemento de fotocopiadora es 1890 euros. Suponiendo que lo compráramos al mismo de mes. Suponiendo, exacto. Yo estoy, a ver, intento hacer lo más sencillo posible dentro de la complejidad, porque si empezamos con ahí, empezamos con eso, vamos, ya. Vale. A mí lo que me interesa, Javier, sobre todo es que entiendan los conceptos. Ya después tendrán tiempo de marearse con estas cosas. Llegamos al finalizar el año 2. Entonces, al finalizar el año 2, tendríamos que volver a amortizar este elemento. Volveríamos a hacer el mismo asiento. 681, amortización de inmovilizado material o la cuenta de desglose que ustedes hayan hecho. A amortización acumulada de inmovilizado material 281. Y como es un método constante, lineal, ¿qué volveríamos a hacer? 190 por el debe y 190 por el haber. Y ahora les pregunto yo, al finalizar el año 2, ¿cuál es el valor neto contable de este elemento? ¿1810? 1810 menos 190. Pues venga, quiero saber cuál es el valor neto contable a 31 de diciembre. No lo hagas a cabeza, hazlo con la calculadora. Haz la calculadora, anda. 1630, Alfonso. ¿Javier? ¿Cómo? No, no, 120. Aquí Elizabeth dice 1620. Pues seguimos. Al finalizar el año 3, ¿qué tendrían que hacer? Otra vez lo mismo. Y así, al finalizar el año 4, al finalizar el año 5, al finalizar el año 6, al finalizar el año 7 y así hasta llegar al año 10. ¿Vale? Esta cuenta, la de amortización acumulada de inmovilizado material, lo que nos va a dar es la cantidad total que se ha ido depreciando a lo largo del tiempo ese elemento. Mientras que la cuenta 681 lo que nos está diciendo es el gasto que tiene, el coste que tiene que asumir la empresa por la depreciación de ese elemento. Este es un gasto que no se paga nunca. Tú no pagas nunca la amortización, solamente la sufres. La depreciación la sufres. Es como si fuera para tener la información Para de hacer, baja. sí, eso después ya veríamos la consecuencia que tiene eso.
Porque cuando tú vas a vender ese elemento, por ejemplo, tú tienes que ver por cuánto lo vendes y cuál es el valor neto contable que tiene en contabilidad. Entonces, en lugar de hacerlo todo cuando vas a venderlo, lo vas a quitar, lo vas a hacer cuando vendes. Sí. ¿Vale? Entonces, aquí para ir terminando, tenéis un ejemplo mono. Se adquiere una maquinaria por valor de 250.000 euros. Se estima que su vida útil es de 4 años y su valor residual es de 5.000 euros. Pues aquí vemos que la cuota de amortización sería cada año 5.000 euros. Lo que también se suele hacer mucho, y esto yo también lo recomiendo y puede que se los pregunte también en un examen, es que pedirles que les haga un cuadro de amortización del elemento, en el cual pongamos los años que tenemos de vida útil del elemento, aquí ponemos el valor contable, el valor neto contable, aquí vemos la cuota constante que se va depreciando y la amortización acumulada que vamos acumulando de amortización. ¿Lo ven? ¿O no? Lo que pasa es que aquí en el año, como veis, empieza en el año 0, es decir, solamente se empieza a amortizar aquí en el año 1, que es el final del año 0. Por eso aparece aquí al final y no aparece en el primer lado. En el centro de la página 46 dice un determinado bien se amortiza. ¿Dónde? La suma de las amortizaciones practicadas igual al valor de adquisición del bien menos el valor residual. ¿Dónde está eso? En el centro de la página 46, debajo del valor neto contable que está en negrita. Aquí. Sí. Y si un determinado bien se amortiza hasta que la suma de las amortizaciones practicadas iguala al valor de la adquisición del bien. Menos el valor residual. Claro. Obviamente. Porque si es el valor que se obtiene, el valor que se trataba, lo que sea, Yo, lo que se desprende de aquí es de que en este caso no habría valor residual. Si no había valor residual, las amortizaciones coinciden con el valor de adquisición del bien al final, ¿sí o no? Vale, entonces, por favor, yo lo que quiero es que ustedes analicen estas dos problemáticas que hemos visto, así de forma muy sucinta. La de gestión de personal, ya pueden ir haciendo el supuesto S con todos los asientos, y la de la amortización. Aquí tienen un ejemplo de cómo se hace. Hay más cosas, pero obviamente en 2 horas no puedo explicarles más. Entonces, como les dije al principio de la clase, ya se los dejo todo esto para que ustedes, mes de diciembre, pues ustedes lo vayan leyendo, vayan viendo todos los ejercicios, todos los ejemplos que están hechos, lo vayan analizando para que yo luego, cuando lleguemos en enero, pues lleguemos... ¿Cómo lleguemos? Bien fuerte para seguir con todo esto, porque lo que viene en enero, pues todas las problemáticas, y eso es chungo, porque se van a empezar a acumular problemáticas con asientos y van a tener que tener un montón de asientos en la cabeza. ¿Pero han entendido más o menos el movimiento de las cuentas? ¿Sí? Vale. Pues nada, con esto y un bizcocho, nos vemos a las 8. ¿Que cuándo será el examen? El examen final presencial es para marzo. En febrero, si no recuerdo mal, me parece que había un parcial. Hasta luego. Vale. Pues no, Claudia, no hay más clases hasta enero. No, todavía no hay fecha para el examen final presencial, Manuel. Vale. De todas formas, yo seguiré viendo si tenéis dudas, pues me seguís mandando mensajes en la plataforma. ¿Vale? No quiere decir que porque no haya más clases, pues no me podáis mandar más mensajes. ¿Eh? Sí, vale, para felicitar las Navidades. Pues venga, gente, feliz Navidad, si no les veo ya más, y que empecemos bien el nuevo año.